nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Siempre, cada domingo invitamos a las personas que nos visitan, si gustan y si tienen unos minutos al final del servicio, nada nos daría más gusto que presentarnos, conocerle, ponernos a su disposición. Si usted tiene alguna pregunta por ahí del ministerio, pues nada nos daría más gusto que platicar, conversar con usted. Así es que, bueno, esta mañana vamos a entrar ya en materia y vamos a continuar esta semana. Es nuestra tercera semana en esta serie de Valiente, ¿verdad? Y la serie está basada un poco, sigue más que nada la vida de Josué y en el libro que lleva su nombre, donde hemos estado basando esta serie. Así es que esta mañana yo le voy a invitar a que, si usted trajo su Biblia, saque su Biblia y vamos a ir al libro de Josué, capítulo número 3 esta mañana. Y lo que vamos a hacer es, lo voy a ir leyendo yo poco a poco conforme vayamos avanzando en el mensaje. Y lo que quisiera pedirle es que mientras usted busque ahí su pasaje, vamos a orar, vamos a poner este momento, este tiempo en las manos del Señor, ¿le parece? Vamos a pedirle al Señor que el Señor hable a nuestro corazón lo que Él tenga preparado para cada uno de nosotros. ¿Le parece? ¿Me ayuda esta mañana cerrando sus ojos? Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, por la bendición que es de poder reunirnos, Señor, un día como hoy, como esta familia, como esta iglesia, como tu novia, como el cuerpo de Cristo, para juntos, Señor, alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, y Padre, pedirte que nos bendigas, pedirte que hables a nuestro corazón, que hables al corazón de esta iglesia, Señor. Te damos gracias por cada persona en este lugar, Señor, gracias por aquellos de nosotros que ya te conocemos, que tenemos una relación personal contigo. Gracias también, Señor, te damos por aquellas personas que están el día de hoy acá y quizá aún no te conocen. Quizá, Señor, te han escuchado de ti, pero aún no tienen una relación personal contigo, Señor. Te damos gracias porque ellos están el día de hoy acá y te pedimos, Señor, que tu palabra el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, pueda, Señor, tocar esos corazones, Padre, y si hay dudas, si hay preguntas, Señor, que todo eso, Padre, el día de hoy, tu Espíritu Santo ayude a esas personas, Señor, a contestar, a aclarar, Señor, y Padre, a tocar ese corazón, Señor, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, tomar la decisión de caminar contigo, Señor, de seguirte a ti. Te damos gracias por todo, Señor, te bendecimos y todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mire, algo de lo que hemos venido platicando un poco es, el libro de Josué es un libro que nos habla mucho de que hay victoria cuando caminamos en obediencia al Señor. Amén. Cuando obedecemos al Señor, cuando escuchamos su voz, cuando caminamos en fe basado en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hay victoria. Parte de esa victoria o la más grande bendición que nosotros podemos recibir de parte de Dios es las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Amén. Ahora, cuando uno empieza a leer el libro de Josué, algunas personas han pensado que la tierra prometida, ¿verdad? El libro de Josué habla mucho acerca de cómo el Señor cumple la promesa de entregarle la tierra al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. Y mucha gente a veces vemos la tierra prometida como el cielo. Entonces, creemos que la tierra prometida lo que muestra acá es que ese es el descanso final, eterno, completo que vamos a tener el Señor Jesús. Pero si usted en realidad lee el libro de Josué, se va a dar cuenta que una vez que los israelitas llegaron a la tierra prometida, sus problemas, sus batallas, sus luchas no se acabaron. Simple y sencillamente cambiaron, eran diferentes, ¿no? Entonces, más que nada, lo que creo que la tierra prometida refleja es la vida cristiana. Cuando estás en Cristo, ahora tienes la victoria es tuya, la promesa es tuya, pero vas a tener que caminar, vas a tener que avanzar, vas a tener que dar un paso al frente, vas a tener que obedecer, vas a tener que caminar en fe para obtener todas esas bendiciones que ya son tuyas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, conforme uno va leyendo ese libro, se va uno dando cuenta que el Señor no me salvó para ponerme en una vitrina y ponerme ahí guardadito y que nada me suceda. Porque si usted es el cristianismo que usted tenía en mente, pues bienvenido a la realidad.
Eso no existe así. El Señor no me salvó para ponerme ahí y tenerme ahí como un trofeo nada más bien limpio y guardado. No funciona así. Lo que el Señor ha hecho es, Él nos ha salvado para que caminemos en fe, para que caminemos en obediencia y para que a través de esa fe y esa obediencia Él pueda ser glorificado y entonces sí, yo pueda ser transformado a la imagen de Cristo y que todo eso al final de todo traiga gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no se trata de mí, se trata de Él. Ahora, todas esas bendiciones de las que estamos hablando, hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, cosas que ya tienen su nombre, que ya la bendición es suya, ¿verdad? Todas esas promesas que el Señor ya nos ha dado, bendiciones espirituales en Cristo, tienen tu nombre personal. El problema es, o el detalle es que para nosotros poder acceder a todas esas bendiciones, tanto en nuestra relación personal con el Señor, en mi ministerio, en mi servicio, vamos a tener, así como el pueblo de Israel, vamos a tener que caminar y seguir avanzando. Cuando los problemas vengan, cuando las circunstancias vengan, cuando se nos atraviese un río y un mar de problemas, nosotros vamos a tener que seguir adelante caminando en obediencia y en fe. Ahora, en este punto en la historia, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ahora, no sé si me puedes poner por ahí el mapa, por favor, Priscila. El pueblo de Israel ha llegado hasta, digamos, cerca, ponme la siguiente figura, por favor. Está en el pueblo que se llama Sittim, acá de este lado, ¿no? Aproximadamente unas 10 millas al este del río Jordán, que es esa línea azul que parte, digamos, el mapa, ¿no? La promesa de la tierra prometida está del lado oeste. Esa es la tierra de Canaán, es la tierra prometida. El pueblo está del lado derecho. El siguiente obstáculo para el pueblo de Israel es el río Jordán, atravesar el río. Entonces lo que el Señor hace, vamos a ver ahorita, es les va a pedir que se levanten de Sittim, que está aproximadamente 10 millas del río, que se levanten y que avancen hacia el río. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto de cruzar un río? A veces nos imaginamos el río Jordán y así como el río Bravo ahí en Matamoros, el río Bravo, no sé, han de ser unos, ¿qué le gusta? Unos 30 pies de ancho quizá en esa parte, no es muy profundo. Uno lo puede cruzar. Y yo me imagino que cuando uno habla del río Jordán y pensamos un rito así. El problema es, para empezar, hay más de 1 millón de personas en el pueblo de Israel en este momento. Muchas personas piensan que probablemente había 3 millones y medio de personas. El otro problema es que entre ese 1 millón de personas hay mujeres, me imagino que había mujeres embarazadas, me imagino que había mujeres y personas mayores, me imagino que había mujeres con bebés en brazos, me imagino que había personas que tenían alguna discapacidad, que tenían que ir caminando más lento, me imagino que había animales, me imagino que había pertenencias que tenían que cargar. Ahora, por si eso fuera poco, el río en esa época, dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, que estaba desbordado. Entonces, muchos piensan que para ese momento el río probablemente está quizá hasta 1 milla de ancho en ese momento por el desborde del agua y probablemente, no sé, 12, 15 pies de profundidad en algunos puntos. Ahora, el Señor les dice, bueno, párense de donde están y vayan al río y yo les voy a mostrar qué vamos a hacer. Yo me imagino que entre el pueblo había muchas personas que estaban preguntando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan? Ahora, ¿qué va a proponer Josué que hagamos? Y yo me imagino también que muchas personas de las que estaban ahí estaban probablemente muy de acuerdo de que no iba a ser muy buen plan tratar de cruzar el río nadando. O sea, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, en ese momento no hay puentes, no tenemos embarcaciones, pues no vamos a poder nadar muchos de nosotros. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es muy buena probablemente tratar de cruzar en este momento. Yo me imagino que muchas personas dijeron, bueno, vamos a echar campamento acá y vamos a esperar que pase este tiempo de desborde del río y cuando las aguas se calmen, entonces vamos a intentar cruzar. ¿Y qué cree que hace el Señor? Les dice, no, al contrario, vamos a cruzar. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de este pasaje, de lo que vamos a leer ahorita? Yo quisiera que nos acercáramos a este pasaje con la pregunta de ¿cómo puedo yo seguir avanzando con valor cuando estoy en medio de la prueba? Cuando tengo enfrente de mí un río o un mar de problemas y de retos que no sé cómo voy a poder vencer. ¿Cómo puedo seguir avanzando? Yo quisiera compartir con usted
tres cosas que creo que podemos aprender de este pasaje conforme lo vayamos leyendo. Y número uno, lo primero es, vamos a poder caminar en fe y con valentía para seguir adelante, no importando las circunstancias, si primero que nada mantenemos la mirada en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dicen los primeros 3 versículos de Josué 3. Dice, Josué se levantó a las 11 de la mañana. No dice eso, ¿va? ¿Ah, que no dice eso? Josué se levantó muy de mañana. Yo creo que eso es un sermón para otro día. Y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. El Señor le dice, hey, levántense y avancen rumbo al río. Avancen esas 10 millas, 15 kilómetros, la distancia que haya sido. Allí acamparon. Entonces ahora ya dejaron Sittim y ahora están enfrente del río. Acamparon antes de cruzar. Versículo 2. Después de 3 días, el Señor los mantiene ahí 3 días, los oficiales del pueblo pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Aquí les va la orden. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. La instrucción está dada. Necesitas levantarte, necesitas avanzar. Acércate al río. Estamos listos para cruzar. El pueblo no sabe cómo van a cruzar. Solamente Dios dijo, avancen. Ahora, la primera lección yo creo que podemos aprender de todo esto es, la vida cristiana, mi hermano, se vive en confianza y en obediencia a Dios, aun si yo no sé todos los detalles. Yo estoy viendo el río enfrente y el Señor me dice, ok, cuando veas el arca, síguela. Ok, ¿y a dónde la voy a seguir? ¿Pero cómo voy a avanzar? Pero si esto está muy profundo, si esto está muy ancho, no creo, me voy a resbalar, hay mucho lodo. Ellos no hacen eso. Lo que hacen es obedecen y confían en el Señor. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:7, que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. No es, escuche esto, no es hasta que el pueblo se acerca al río que Dios les da las instrucciones. Lo saca de Sittim. Él les pudo haber dicho en Sittim, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. Él no les dice eso, nada más les dice, levántense de aquí y acérquense al río. Llegan al río, acampan ahí y ahí los tiene 3 días enfrente del río. Y yo me imagino, bueno, ¿y por qué no los dejó en Sittim? Muy probablemente, yo estoy pensando, es algo que yo estoy pensando, soy yo, Adrián, muy probablemente el Señor dijo, los voy a poner enfrente de la prueba para que ellos vean lo real que es la prueba. La prueba no es una mentira, yo no puedo ignorar, yo no puedo andar por la vida diciendo, no, este problema no es mío, esta enfermedad no es mía, no. O sea, si tú tienes un reporte de una enfermedad, probablemente estás enfermo. No lo puedo negar, no, yo lo niego, yo no estoy enfermo, o sea, yo no gano nada con hacer eso. La prueba es real, la enfermedad es real, va a pasar, va a suceder. El punto es qué vas a hacer con esa enfermedad. Entonces el Señor dice, los voy a poner ahí para que vean que por ellos mismos, y ahí 3 días, viendo el mar, todo lo que están viendo es el agua, el río, nada más, no hay otra cosa. Y yo imagino que es para que ellos piensen y entiendan, no va a ser por ti, no va a haber nada que tú vayas a poder hacer por ti mismo para cruzar este río. Necesitas mantener tu mirada en mí. Ahora, algo clave en este capítulo es el arca del pacto. Conforme usted vaya leyendo este capítulo, se va a dar cuenta que todo comienza y todo termina con el arca del pacto. Ahora, ¿qué es el arca? Por ahí va a pasar Priscila una fotografía. Bueno, prácticamente era una caja de madera, de acacia, que estaba forrada con oro. Esto el arca del pacto tiene un significado muy profundo y no alcanzaría el día de hoy para explicarlo, pero lo principal de esto es, el Señor mandó diseñar esta arca, le dijo a Moisés que la construyeran, porque era la manera en la que, era como el símbolo de que Él quería estar con su pueblo, la presencia del Señor. Lo que el arca iba a representar era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Donde el arca fuera, ahí iba la presencia de Dios. Ahora, el arca normalmente estaba o se localizaba en medio del campamento del pueblo. Entonces el campamento estaba alrededor del arca, normalmente. Lo que llama la atención acá es que el Señor les dice, ustedes ahora van a permitir que el arca vaya al frente y cuando ustedes la vean, la van a seguir. Ahora cambió la posición. ¿Por qué? Porque lo que Dios está tratando de hacer es, Dios no solamente está en medio de su pueblo, sino que Dios quiere dejar claro que es Él el que va guiando a su pueblo, que es Él el que los va a llevar a la victoria, que es Él el que les va a entregar la tierra y que es Él el que va a vencer a los enemigos. O sea,
El trabajo de Dios es liderear. La responsabilidad del pueblo es seguir. El arca, les dice el Señor, va a ser tu guía. El arca va a ser tu señal. Cuando el arca se mueva, necesitas moverte, necesitas levantarte y necesitas seguirla. La primera instrucción de Dios para el pueblo es, mira, necesitas mantener tu mirada puesta en el arca. Para usted y para mí necesitamos mantener nuestra mirada puesta en el Señor. No desvíes tu mirada al río. No desvíes tu mirada a la profundidad y a la anchura del río Jordán, porque te vas a distraer. No permitas que las circunstancias te distraigan. No permitas que el reporte negativo de esa enfermedad te distraiga y que pongas toda tu atención en eso. Necesitas mantener tu mirada puesta en el Señor. ¿Qué me dice esto a mí? Sí, quizá no sé cómo Dios va a abrir la puerta que yo necesito que Él abra. Probablemente no sé cómo Él va a obrar en mi matrimonio. No sé qué va a hacer Él con esta enfermedad. No sé qué va a hacer con mi familia. No sé qué va a hacer con ese hijo con el que estoy batallando. Yo no sé lo que el Señor va a hacer o cómo lo va a hacer. Pero lo que sí sé, mi hermano, es que Él es mi luz y mi salvación. Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio. Y sé que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Si yo mantengo mi mirada puesta en Él, mi hermano, el Señor me va a guiar a donde Él quiera que yo vaya. Alguien dijo por ahí, no permitas que lo que no sabes te impida actuar basado en lo que sí sabes. No sabes cómo el Señor específicamente va a actuar en esa situación. No sabemos. Puede actuar de una manera, puede actuar de otra. Pero lo que sí sé es que el Señor está ahí, en medio de la prueba, caminando conmigo y nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces lo primero es, yo voy a poder caminar con confianza, en fe, con valor, seguir adelante si mantengo mi mirada, primero que nada, puesta en el Señor. Número dos, la otra cosa es, si yo puedo mantener o tengo que entender que sí, yo puedo caminar con el Señor camina conmigo, pero hay un orden, hay preparación y hay obediencia. El pueblo sabía que tenía que avanzar. Ellos sabían eso. Pero también el Señor necesita decirles cuál es y cómo van a avanzar. Cuál es tu responsabilidad como pueblo y cuál es la responsabilidad del Señor. Mire lo que el Señor primero hace. Primero les dice que necesitan seguir al Señor. Nosotros seguimos al Señor, no el Señor nos sigue a nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 3. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios, ya los sacerdotes levitas llevándola, necesitan entonces salir de su lugar y ustedes necesitan seguir el arca. La pregunta que muchos de nosotros a veces, o no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno se acerca al Señor y ora al Señor y le dice, Señor, bendice este proyecto, bendice este sueño que tengo. Señor, entrégame este sueño. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero hacer lo otro. Bendíceme. Pero nunca nos acercamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿cuál es el plan que tú quieres para mi vida? La pregunta no es, Señor, bendice mi proyecto. La pregunta debería de ser, ¿cuál es lo que tú tienes preparado para mí? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor siempre, mi hermano, siempre va a bendecir sus planes. Si yo estoy en la voluntad del Señor, yo puedo estar seguro que el Señor va a bendecir esos planes porque son de Él, no son míos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, primero que nada, yo necesito seguir al Señor, no al revés. Número dos, se necesita paciencia. Había que mantener una distancia. No podemos adelantarnos al Señor. Versículo 4, les dice el Señor, les dice Josué, sin embargo, dejarán entre ustedes y ella y el arca del pacto una distancia de unos 2000 codos, unos 900 metros, casi 1 kilómetro. No se acerquen a ella para que puedan saber el camino por donde deben de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Ok, cuando vean el arca, se levantan y la siguen, pero, ojo, necesitan dejar entre ustedes y el arca una distancia de aproximadamente 1 kilómetro. La arca tiene que ir adelante 1 kilómetro. ¿Para qué o por qué? Bueno, un par de cosas. Primero que nada, el arca representa santidad, representa la santidad de Dios, ¿no? Entonces, no cualquiera podía acercarse al arca, no cualquiera podía tocar el arca, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero la otra cosa también es, imagínese usted, no sé, 1 millón o 2 millones de personas desparramados así frente a un río
Imagínese que el arca fuera aquí, enfrente, en la primera línea. ¿Usted cree que las personas que estaban allá al último iban a poder ver el arca? ¿Verdad que no? Entonces, lo que el Señor le está diciendo es, necesitas permitir que el arca vaya enfrente para que todo el pueblo, todas las personas puedan ver dónde va el arca y entonces la gente puede decir, ok, vamos para allá. ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere decir esto acá a nosotros? Nosotros, mi hermano, para poder tener una visión clara de lo que el Señor quiere para nuestra vida, necesitamos asegurarnos de que estamos manteniendo esa distancia, de que no nos estamos adelantando al Señor. Muchos de nosotros queremos adelantarnos al Señor, queremos ir enfrente y después pedirle al Señor que nos alcance. Queremos tomar decisiones y después pedirle al Señor que bendiga esas decisiones o los resultados de mis decisiones. No funciona así la cosa. Necesito asegurarme de que soy yo el que lo va siguiendo a Él a la distancia que necesito y con la paciencia que necesito. Muchos de nosotros, mi hermano, estamos entrando en etapas nuevas en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos entrando, no sé, nuevo trabajo, nuevas responsabilidades, nuevas etapas en nuestra familia, nuestros hijos están creciendo, ahora tengo nuevos ministerios, estoy sirviendo en una área nueva que no estoy seguro que voy a poder hacer, pero lo que yo necesito recordar es que por muy desconocido que eso sea para mí, por muy nuevo que eso sea para mí, por muy grande que ese río de nuevas responsabilidades se pudiera ver para mí, necesito recordar que aunque yo no conozco el camino, el Señor sí lo conoce. Y si yo me trato de adelantar al Señor, lo que va a pasar es que me voy a perder de vista el camino que el Señor tiene para mí. Número 3, el Señor les pide que se consagren. Versículo 5. Entonces Josué le dice al pueblo, mantengan su distancia y conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Ok, cuando ven el arca, la siguen. Mantengan su distancia, pero antes que nada necesitamos consagrarnos. El Señor está a punto de hacer algo nuevo, algo maravilloso entre ellos, y por lo mismo necesitan tomar ciertos pasos para prepararse para eso. Ahora, ¿qué significa consagrarse? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no tenemos específicamente los puntos que hicieron ellos acá, pero consagrarse de una manera muy general es cuando yo me aparto de todo aquello que pudiera distraerme de perseguir la santidad. Cuando yo me aparto de todas aquellas cosas que me pudieran distraer de perseguir la santidad, de tal manera que Dios pueda entonces hacer en mi vida lo que Él desea hacer. Eso es consagrarse. Me separo, me santifico, para que el Señor pueda hacer en mi vida lo que Él quiere hacer en mi vida. Me dejo las distracciones a un lado, trato de separarme, de prepararme. Ahora, algo que es muy importante entender acá, creo yo, es que algunas de las promesas del Señor son incondicionales. Lo único que tienes que hacer es creerlas y ya. Pero algunas otras te vas a dar que vienen con requisitos, por decirlo así. Otras necesitamos cumplir ciertas condiciones, por decirlo así, o estar nuestro corazón en cierta posición, nuestra vida en cierta condición para poder alcanzar esa bendición. Ahora, escucha esto. No es que tú te vayas a ganar la bendición al prepararte. No se trata de eso. No se trata de que si yo me consagro voy a agarrar bendición. No funciona la cosa así. La bendición viene de parte de Dios y es por su gracia y su misericordia. Nada más. Yo me la puedo pasar consagrando toda mi vida. El Señor me va a bendecir de una manera o de otra, pero no me gano la bendición. Lo que estoy haciendo es que estoy preparando mi corazón para que esté listo para recibir la bendición de Dios. Entonces, número 1, había que seguir al Señor, no al revés. Número 2, hay que tener paciencia, hay que mantener la distancia. Número 3, había que consagrarse. Y número 4, había que obedecer las órdenes específicas de Dios. Versículo 6. Ok, cuando el arca se levante, la sigues. Mantén tu distancia, conságrate. Ahora, versículo 6, Josué dijo a los sacerdotes, no al pueblo, ahora a los sacerdotes en específico, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Más adelante, en el versículo 13, Josué les dice, sucederá
que cuando los sacerdotes lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, y que ellos pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, Josué les dice a los sacerdotes, ok, ahora es tu turno. Vayan, levanten el arca, llévenla en los hombros y acérquense al río. Y cuando sus pies toquen el agua del río, el agua se va a detener. Y yo me imagino así como que a los sacerdotes como que, a ver, otra vez, ¿cómo? O sea, ¿quieres que me acerque al río? Sí, acércate al río y cuando tus pies se mojen, el agua se va a detener. Y yo me imagino que no sé, el arca a lo mejor la llevaban 4 personas, 4 sacerdotes, y yo me imagino que nadie quería ir al frente. Yo me voy atrás, mejor tú vete al frente. ¿No? Ahora, los sacerdotes pudieron haberse puesto a pensar, bueno, pero ¿por qué, Josué? ¿Por qué mejor que el Señor abra el agua de una vez y entonces ya pasamos por tierra seca? ¿Por qué me tengo que acercar? ¿Por qué tengo que mojar mis pies? Pero los sacerdotes no hacen eso, no se ponen a argumentar. Simple y sencillamente lo que hacen es agarran el arca, la ponen en sus hombros y caminan en obediencia al Señor. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si no lo hubieran hecho así? No va a ser hasta que los sacerdotes pongan los pies en el agua que entonces el agua se va a detener. Mi pregunta es, ¿pudo haber detenido Dios el agua antes de que ellos se acercaran al río? Sí, ¿verdad que sí? Pero aunque Él lo pudiera hacer o lo hubiera podido hacer, muchas veces, mi hermano, Dios no va a actuar sin que tú des primero un paso de fe. El Señor lo puede hacer. Él puede hacer lo que Él desea hacer, con tu fe o sin tu fe. Él no depende de tu fe para actuar. Lo que pasa es que Él no lo va a hacer si tú no das primero muchas veces ese paso de fe. No es hasta que ellos ponen sus pies en el agua que el Señor entonces hace lo que Él prometió hacer. El agua se detiene para que el pueblo pueda avanzar. Y número 3. La otra cosa que creo que podemos aprender de este pasaje. No solamente voy a poder caminar en fe y en valor, manteniendo mi mirada puesta en el Señor, cuando tengo orden, cuando tengo preparación, cuando me consagro, cuando obedezco al Señor, sino también muchas veces, aunque yo me sienta incapaz o inadecuado para enfrentar el reto, yo puedo recordar que su presencia es la que me capacita a mí y la que me habilita para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Versículo número 7. El Señor le dijo a Josué, escucha esto, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan no que tú eres bueno, no que eres el mejor, no que eres un buen líder, no que estás equipado, que estás preparado, no, para que sepan que así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Yo no sé, mi hermano. Josué es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Qué zapatos para llenar de Moisés, ¿no le parece? Seguir a Moisés. ¡Wow! Yo no estoy seguro quién quisiera esa chamba, ¿no? Y yo no sé, pero yo me imagino que probablemente muchas noches Josué se sintió incapaz, inadecuado. Y probablemente en algún momento, o muchas veces, quizá, él sintió la necesidad de tener que demostrar que él era un buen líder. Yo lo estoy imaginando nada más. Probablemente hubo noches en las que él dijo, ¿qué puedo hacer para demostrarle a esta gente que Dios está también conmigo? ¿Qué puedo hacer para demostrarle a esta gente que soy un buen líder? Y lo que más me llama la atención de todo esto es que Dios le deja claro que no tiene que hacer nada. No tenías que demostrar nada, Josué. Tú no tienes que demostrar nada, ni probar nada, ni probar tu valor a las personas. Porque eso es el trabajo de Dios, no es tu obra, no es tu labor.
Muchos de nosotros, mi hermano, estamos invirtiendo mucho tiempo, demasiado esfuerzo, tratando de impresionar a las personas, tratando de que las personas confíen en nosotros, tratando de que las personas crean en el ministerio, tratando de que las personas nos sigan, que crean en las cosas que estamos haciendo y estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo y cómo le puedo hacer para que la gente vea. Hermano, no necesitamos hacer eso usted y yo, eso no nos corresponde a usted y a mí, eso le corresponde al Señor. Otros de nosotros, el Señor nos está llamando a hacer algo que quizá no estamos preparados para hacer, y es la realidad. Quizá el Señor te está llamando a servir, quizá el Señor te está llamando a ser parte de un grupo, a abrir tu casa, no sé, a compartir el evangelio donde trabajas y no te sientes capacitado, pero necesitas escuchar esto. Dios, en lugar de escoger al que ya está listo, al que está preparado, Él se deleita, se goza, prefiere escoger al que no y prepararlo para el que Él lo está llamando a hacer. Usted y yo, mi hermano, no tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Por eso dice la palabra en Zacarías que no es por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, no es en tu inteligencia, no es en tu preparación, es simple y sencillamente por la presencia del Señor, su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, quizá no entendemos cómo vamos a poder enfrentar el problema, el reto, la circunstancia, lo que sea que esté frente a ti. Muchos de nosotros quizá estamos pensando que la misión que está al frente nos está quedando grande, pero el día de hoy yo creo que necesitamos recordar usted y yo, mi hermano, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos va a capacitar, la que va a echar fuera el temor y la que nos va a dar valor para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese día, más adelante lo vamos a leer en el capítulo 4 la próxima semana. Ese día, mi hermano, delante de todo el pueblo, Dios confirmó el llamado que le había hecho a Josué. Y les dejó claro a todo el pueblo que así como había estado con Moisés, ahora iba a estar con Josué. Y lo mismo el Señor va a hacer para ti y para mí. Tú y yo no necesitamos demostrar nada, no vamos a poder convencer a nadie. Ese es trabajo del Señor. Tu trabajo y mi trabajo es simplemente obedecer al Señor, caminar en fidelidad, obediencia a Él, consagrarme para que Él pueda hacer en mí lo que Él quiera hacer y todo lo demás el Señor se va a encargar. Pero ¿sabe qué es lo que más me llamó la atención de esta parte del pasaje? La manera en la que Josué respondió a eso. Dios le dice, yo te voy a exaltar el día de hoy. El pueblo va a ver que yo estoy contigo. ¿Y sabe lo que Josué hizo? Que en vez de exaltarse a sí mismo, en vez de decir, miren, ¿ya vieron? El Señor abrió el río como abrió el mar rojo con Moisés. Él está haciendo lo mismo que hizo por Moisés, lo está haciendo por mí. Él no hace eso. Lo que Él hace es dirige toda la atención y todos los reflectores al Señor. Versículo 10 en adelante. Josué dijo esto. En esto van a conocer que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente va a expulsar de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos, a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Versículo 13. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se van a detener en un montón. El punto de Josué era, no me miren a mí, no se trata de mí. No se trata de qué calificado esté o qué preparado esté. Se trata del Señor. Él es el que va a detener el agua. Él es el que si obedeces, cuando tú pongas tus pies en esa agua, es el que va a detener el río, el que va a abrir, el que va a permitir que tú y yo caminemos en tierra seca. Y mire, ya con esto voy a terminar. Y para eso me gustaría leer los últimos 3 versículos, de 15 en adelante. Y dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de ellos se mojaron en la orilla del agua, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron
y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Araba, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta el frente Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de personas, cruzaban sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. No puedo ni imaginarme esa escena. ¿Se imagina? Los sacerdotes y todo el pueblo poniendo atención a que el arca va adelante y a ver qué va a pasar y a ver si en realidad esto sucede. Y yo me imagino que cuando los sacerdotes ponen esos pies ahí y se detiene, yo me imagino a esa gente, no sé, ¿cómo pude haber reaccionado yo si estuviera en este momento? Me pregunto yo. Oh, el Señor abrió el agua, vamos a pasar. Muchos de nosotros venimos a la iglesia. El Señor abrió el mar, el Señor abrió el río, el Señor ha hecho milagros en tu vida, el Señor transformó tu vida, el Señor transformó tu corazón, el Señor transformó a tu familia, te cambió, y tú y yo venimos, el Señor abre el mar, y el Señor abrió el mar, déjame pasar. Muy casual acá. Yo me imagino, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en ese momento ahí? Yo me imagino que hubo gente ahí que gritó de alegría. ¿Qué? Hubo gente que me imagino que saltó. Hubo gente que me imagino que se puso a bailar. Hubo gente que a lo mejor se puso a correr de atrás para adelante. ¿Cómo es posible que yo esté caminando en tierra seca donde antes hubo un río? Yo me imagino que hubo gente que se detuvo en medio del río, se arrodilló y se puso a orar. ¿Cómo es posible? Esto no es algo normal. Esto no puede ser algo que la naturaleza hizo. Aquí hay algo especial. Habían pasado más de 400 años, mi hermano, desde que el Señor había hecho la promesa de que les iba a dar esa tierra. 400 años. Muchos de nosotros, el Señor nos hizo una promesa hace años, hace meses. Has estado orando, has estado luchando. No te des por vencido. Probablemente tú la veas. ¿Y qué crees? Si no la llegaras a ver en esta vida, te aseguro que el Señor no va a faltar a su promesa. Tarde o temprano vas a ver esa promesa cumplida. Pero no te rindas. El milagro está hecho. Lo que parecía imposible fue hecho posible por la mano del Señor. Las aguas se detienen, el pueblo pasó. La pregunta es, ¿qué significa todo esto para mí? Y lo que yo quisiera decirle primero que nada es lo que no significa. Lo que no significa, mi hermano, es que este pasaje sea una promesa de que cuando tú estés frente a un problema, frente a un río, que el Señor va a hacer un milagro para ti. Nadie dijo amén. Pero es la realidad. No significa que cada problema que tú y yo enfrentemos, el Señor esté prometiendo aquí, cada problema que venga, yo voy a abrir el río. No es lo que este pasaje me está diciendo. ¿El Señor lo puede hacer? Claro que sí. Él lo puede hacer. ¿Él puede hacer un milagro por tu enfermedad? Claro que sí. Él también puede usar a los médicos para ayudarte. ¿Me expreso? Oye, mi familia, mi esposo, mi papá tiene cáncer. ¿El Señor lo puede sanar? Claro que sí. Pero el Señor también puede decir, ¿sabes qué? Ya es tiempo, cumplió. Vámonos. Y lo mejor de todo es que lo que viene está mejor, ¿no? O sea, para mí el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿El Señor lo puede levantar? Claro que sí. Mi matrimonio está quebrantado, ¿el Señor lo puede restaurar? Claro que sí. Pero a lo mejor el Señor te va a pedir que tú hagas primero cambios antes de restaurar el matrimonio. Probablemente tú necesitas ponerte tu parte para que ese matrimonio también funcione. A lo que voy es, no siempre el Señor va a hacer un milagro o va a usar milagros para que podamos vencer las circunstancias. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo acá? ¿Lo puede hacer el Señor? Por supuesto que sí.
Ese es el mensaje del día de hoy. Lo que yo puedo aprender acá es, o la pregunta que yo me tendría que hacer el día de hoy acá es, ¿qué es lo que el Señor me está mostrando de Él en este pasaje? ¿Qué de su carácter yo puedo ver aquí? Y esto es muy importante porque lo que Dios revele de Él en su carácter en este pasaje, yo puedo confiar de que eso sigue siendo verdad el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. Si el Señor fue fiel, el Señor es fiel y será siempre fiel. El Señor es misericordioso o fue misericordioso, Él es misericordioso y siempre va a ser misericordioso. Lento para la ira, es lento para la ira y va a ser siempre lento para la ira. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender del Señor, de su carácter? Primero que nada, que el Dios que abrió el río Jordán es el mismo Dios que habita en ti y en mí. Y nuestro Dios, así como lo dijo Rahab la semana pasada, como lo dijo Josué el día de hoy, Él es el Dios del cielo y de la tierra. Todo funciona, mi hermano, de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad. Y ese todo, incluye también tus circunstancias, mis circunstancias, tus retos, mis retos, tus problemas, mis problemas. Y todo lo que venga a nuestra vida funciona al final del día de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. Yo no soy tan poderoso, ni tú eres tan poderoso para cambiar los propósitos del Señor. Sí, los problemas quizás se ven inmensos, quizás no veo cómo, pero puedo confiar que Dios sigue estando en control. Hay un río que cruzar, el Señor lo puede detener, el Señor me puede ayudar a hacer una barca y cruzar el río, el Señor me puede dar la inteligencia o me puede hacer esperar ahí hasta que el agua baje, no sé, pero el Señor me va a ayudar si tengo que cruzar ese río y si eso es lo que Él tiene para mí, el Señor va a ayudar. Y número 2, y esto es muy importante, porque el propósito de Dios, mi hermano, es que usted y yo dependamos cada vez más y más de Él. Su deseo es transformarme. Su deseo es que yo pueda vivir de una manera que yo pueda reflejar los frutos de una vida en el Espíritu. Romanos 8, 28 y 29. 8, 28 es el que casi todos nos sabemos. Y nos gusta decirlo cuando estamos enfrentando una circunstancia. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí nos detenemos y ya. El punto es que el pasaje sigue. Sí, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La pregunta es, ¿y cuál es el propósito? Sigue leyendo, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el propósito de Dios en mi vida no es hacerme feliz. El propósito de Dios es transformarme a la imagen de Cristo. ¿Por qué me ayuda esto? Me ayuda a enfrentar las adversidades en mi vida. Porque puedo entender que todas esas adversidades son parte del proceso que Dios está usando entonces para transformarme a mí, a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Mire, ¿se acuerda de que hablábamos de que había que mantener la distancia? Que el Señor le dice, el arca se va a mover, necesitas mantener tu distancia, no te vayas a acercar. Y hablamos de que parte de esto tiene que ver con la santidad de Dios. No cualquiera se podía acercar a la santidad, ¿verdad? Al arca, no cualquiera podía tocarla. Pero hay un detalle también muy interesante del arca. Y es que cada vez que el arca tenía que ser movida de un lugar a otro, cuando la sacaban del santuario que era donde estaba, ¿verdad? Y la tenían que mover y que trasladar, el Señor les había dado órdenes a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, que ellos tenían que tomar el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Tenían que tomar ese velo y tenían que cubrir el arca. Había que cubrirla. Y entonces la podían trasladar. ¿A qué voy con esto? Que muchas personas, mi hermano, o muy pocas,
pudieron alguna vez ver esa arca descubierta. El pueblo no podía ver el arca descubierta. El arca estaba cubierta. ¿Por qué le digo todo esto? Porque lo que Dios está tratando de decir en ese momento es: no hay manera de que tú te acerques a mí, pueblo. No hay manera de que un pueblo pecador se pueda acercar a un Dios santo. No se puede. Necesitas mantener tu distancia por tu propio bien. Necesitas ayuda para poder acercarte al arca. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay una buena noticia. Que su infinita misericordia, en su infinita gracia, Dios mismo se acercó ahora a nosotros, en la persona de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1 que aunque nadie ha visto jamás a Dios, Jesús, su Hijo, ha hecho posible que ahora nosotros podamos ver y conocer a Dios. Sí, nadie ha visto el arca. Sí, nadie se ha podido acercar al arca. Pero hay buenas noticias, porque ahora el Señor se ha acercado Él mismo en la persona de su Hijo, Jesús, para que usted y yo podamos ahora estar de cerca, conocerle, verle, estar frente a frente a Él. Jesús, mi hermano, es nuestra nueva arca del pacto. En Jesús Dios habitó entre nosotros y habita entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y sabe qué es lo mejor de todo y la mejor noticia, que es lo que yo quisiera que se lleve el día de hoy, es que el Señor Jesús no nos dice mantén tu distancia. No me dice necesitas verme de lejos. Lo que el Señor Jesús, la invitación de Él es acércate. Ven, vengan a mí. Leímos hace rato, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Toma tu yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escucha esto, y vas a hallar descanso para tu alma. ¿Por qué no cierra sus ojos y le da gracias al Señor ahí donde está? La buena noticia el día de hoy es que no tienes que mantener tu distancia. Tu pecado ha sido pagado, el precio de ese pecado ha sido ya pagado. Cristo Jesús vino a esta tierra, caminó entre nosotros, vivió una vida sin pecado, murió en esa cruz por ti y por mí para pagar el precio que tú tenías que pagar y que yo tenía que pagar. Él se acercó a nosotros. Lo que tenemos que hacer tú y yo el día de hoy es simple y sencillamente aceptar, creer y responder. Si tú estás acá el día de hoy y nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, tú no tienes una relación personal con Él, hoy puede ser un buen día. El Señor te está invitando, Él está acá. Su invitación no es mantén tu distancia, su invitación es así como estás, ven a mí, acércate a mí. Él está esperándote con los brazos abiertos, Él está aquí, solamente lo que tienes que hacer es venir, correr a sus brazos y decirle: Señor, perdóname, te necesito, perdona mi manera de vivir, mi manera de pensar, recíbeme. Si tú estás acá y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús y lo quisieras hacer el día de hoy, yo quisiera orar por ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, por favor. Si hay alguien aquí que quisiera entregarle su vida al Señor, que está sintiendo de parte del Señor, necesito responder, necesito venir al Señor. Si tú estás acá y lo quisieras hacer, yo quisiera orar contigo. ¿Levantarías tu mano esta mañana? Yo quisiera orar contigo, orar por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona en este lugar. Te doy gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Señor, gracias que tu palabra es viva, es eficaz, penetra lo más profundo del corazón. Y yo te pido que el día de hoy esta palabra pueda
pueda echar raíz en cada uno de nuestros corazones. Señor, los que ya te conocemos, que podamos seguir creciendo, seguir madurando. Señor, y los que aún no te conocen, que esta palabra pueda ser una semilla que brote, que dé fruto para salvación, Señor, y vida eterna. Confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu palabra. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto, ¿le parece?